de la elasticidad de la demanda. Demanda elástica, demanda unitaria, demanda inelástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Hoy no corresponde analizar la elasticidad de ingreso. Es cuando el consumidor toma como referencia los tipos de bienes sustitutivos o complementarios, los cuales le van a indicar qué tipo de demanda de elasticidad de ingreso tiene. Si se trata de bienes complementarios sustitutivos, tendrán un valor cero o mayor a 1 o menor a 1. Y cuando analizamos la elasticidad cruzada de la demanda, se refiere a la comparación del precio de un bien con respecto a la cantidad demandada de otro bien. Esos bienes relacionados pueden ser bienes sustitutivos o bienes complementarios. Por lo tanto, cuando analizamos la elasticidad cruzada, nos referimos a dos tipos de bienes con características ya sean sustitutivos o complementarios. Por ejemplo, si comparamos el pantalón y la camisa, son bienes complementarios. Por lo tanto, analizamos cuando sube el precio del pantalón, ¿qué sucede con la cantidad demandada de camisa? En el caso del azúcar y la miel, son bienes sustitutos. Si analizamos cuando sube el precio del azúcar, ¿qué pasa con la demanda de miel? Entonces, dependiendo de cómo se comporta el mercado en base a la demanda de los consumidores, tendrá un signo positivo, un signo negativo, o mayor a 1, menor a 1, igual a 0. Entonces, vamos a analizar cada una de esos estamentos, solamente, principalmente a nivel analítico, no tanto a nivel de ejercicios, como hicimos con la demanda y con la oferta en el caso del precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, pero sí cuando analizamos la elasticidad es el comportamiento del consumidor cuando varían los precios con respecto a la demanda de sus productos. Quiere decir que en base a la variación de precio, que es el impacto que sufren las cantidades demandadas al ser consumida por el consumidor, va a tener un signo y va a tener un coeficiente que debe ser analizado económicamente. Entonces voy a hacer la presentación de los dos tipos de demanda que les acabo de explicar. Bien, acuérdense que cuando analizamos la elasticidad precio, la demanda dependía del precio. Por supuesto, el precio era la variable independiente y la cantidad demandada la variable dependiente. En este caso, la elasticidad de ingreso también, la demanda del consumidor va a depender del ingreso del consumidor. Por lo tanto, el ingreso sigue siendo una variable independiente y la cantidad demandada una variable dependiente. Ahora, ¿qué se entiende por elasticidad de ingreso de la demanda? La teoría nos relata, dice que la demanda de un bien aumentará cuando aumente la renta o su ingreso. Eso es cierto, ¿verdad? Cada vez que nos aumentan el ingreso, consumimos más. Por lo tanto, cuando el ingreso aumenta, algunos bienes que se llevan una mayor proporción del presupuesto de los consumidores y otros una menor. Los principales bienes que se llevan un mayor nivel de consumo son los bienes normales, los bienes de la canasta básica, los bienes de la cesta básica, los servicios básicos que generan una calidad de vida. Por lo tanto, esos son los bienes que se consumen a diario. Ahora, ¿qué representa la elasticidad de ingreso de la demanda? Ella muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del ingreso y se representa con la letra EI. La gráfica que se resulta de esta relación se llama curva de Engel. Quiere decir que cuando analizamos la elasticidad de ingreso, estamos analizando la curva de Engel. ¿Quién es Engel? Engel fue un economista inglés que establecía que el consumidor, dependiendo de su nivel de ingreso, demandaba más o demandaba bienes y servicios. Y el consumidor siempre estaba en la búsqueda de bienes sustitutos para poder compensar su nivel de consumo. No dejar de consumir, pero sí al menos consumir quizás productos de menor calidad y en menor cantidad. Lo importante es que él justificara que con ese nivel de ingreso podía llevar a cabo consumo para su casa. En tal razón, según como lo vemos en la ecuación, podemos establecer que la elasticidad de ingreso va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del ingreso. Por lo tanto, la cantidad demandada va a depender del ingreso. Si eso lo llevamos matemáticamente a una ecuación, establecemos
que la elasticidad de ingreso va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de ingreso, descomponiendo cada uno de estos valores, ya sean los valores del numerador y el denominador, nos encontramos que la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación de la cantidad entre la cantidad inicial más la cantidad final entre 2. Y la variación del ingreso porcentual del ingreso va a ser igual a la variación del ingreso entre el ingreso inicial más el ingreso final entre 2. Quiere decir que esta ecuación que observamos aquí la vamos a descomponer en estos valores, como vamos a ver a continuación en el ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a la interpretación de la elasticidad de ingreso de la demanda? Sí, profe. No oigo nada, no puede, oigo. puede re- ahí me escucha, profe. Sí, ahora sí, Gorky. Habla un poquito más alto, dígame. Sí, ¿puede repetir lo de la fórmula? Variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso. ¿Qué indica ello? Que la cantidad demandada va a depender de los cambios del ingreso del consumidor. Ahora, descomponiendo estos valores, la variación porcentual de la cantidad va a ser igual a la variación de la cantidad entre la cantidad inicial más la cantidad final. ¿Y qué es la variación de la cantidad? Cantidad final, que es Q2, menos cantidad inicial, que es Q1, entre 2. Y la variación porcentual del ingreso va a ser igual a la variación del ingreso. ¿Y qué es la variación del ingreso? El ingreso final menos el ingreso inicial entre el ingreso inicial más el ingreso final entre 2. Entonces, vamos a verlo a nivel de un ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Me di a entender, Gorky? ¿Sí me Eh, eh, entendió? eh, a ver, es decir que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, tomemos como ejemplo la variación porcentual del ingreso, ¿sí? Sí, Lo que sería la fórmula en sí es de donde está ingreso sub uno más ingreso sub 2 dividido para 2. Esa es en sí la correcto. fórmula, ¿cierto? Sí, correcto, ajá. Entonces, La arriba parte, sería, la variación del ingreso sería ingreso final menos ingreso inicial, porque es la variación, es la diferencia. ya, listo, listo. Ujú. Igualmente con la cantidad, a nivel del numerador, la variación de la cantidad sería cantidad 2 menos cantidad uno sobre cantidad uno más cantidad 2 entre 2. Ujú. Ahora, con respecto a qué tipos de bienes, si yo analizo la elasticidad de ingreso de la demanda y dependiendo del coeficiente, yo voy a saber qué tipo de bienes demanda el consumidor. Ahora, el consumidor demanda en el mercado bienes inferiores, bienes normales, ya sean de lujo o no de lujo. Cada uno de estos bienes nos va a inferir las características del producto. Por ejemplo, un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es negativa. Quiere decir que el valor de la elasticidad de la demanda es negativa. ¿Por qué? Porque un aumento en la renta de los consumidores provocará un descenso en la cantidad demandada de estos bienes. Si usted le aumenta el ingreso ahorita en diciembre, usted no va a comprar, no va a seguir comprando margarina, usted va a comprar mantequilla, usted no va a seguir comprando panela o miel, usted va a comprar azúcar. Usted no va a seguir comprando en el Tía o en el Santa Anita del Carmen. Usted se va a ir a comprar a Supermaxis. Por lo tanto, cuando sube el ingreso, los bienes inferiores dejan de consumirse y pasan a consumirse los bienes superiores o los bienes normales de lujo. Y eso es muy común en toda sociedad capitalista. Bien. Ahora, ¿cuándo es un bien normal? Un bien normal es aquel cuya elasticidad de la renta de la demanda es positiva. Por ejemplo, los alimentos básicos son bienes normales. Los servicios de agua, luz, alimentación, salud, recreación, educación son bienes normales porque ellos generan una calidad de vida. Por lo tanto, cuando un aumento en la renta de los consumidores provoca un aumento también en la demanda de los bienes. Quiere decir que si aumenta el ingreso, también va a aumentar la demanda por los bienes normales y el coeficiente resultante va a ser positivo. Ahora, esos bienes normales se dividen en bienes normales de lujo o no de lujo.
Cuando es un bien normal de lujo, la elasticidad renta del ingreso, perdón, es mayor que 1. Por lo tanto, un aumento del ingreso de los consumidores provoca un aumento más que proporcional en la cantidad demandada de los bienes. Por ejemplo, los bienes alimenticios. Si aumenta el ingreso, la familia comprará más bienes alimenticios para quizás guardarlo, para tenerlo por mucho más tiempo, evitando que la inflación futura merme la capacidad del nivel de consumo. Por lo tanto, su elasticidad va a ser mayor a 1 porque hay mayor flexibilidad de que al aumentar el ingreso, la familia pueda comprar más bienes y servicios. Ahora, cuando son bienes normales que no son de lujo, ¿ok? La elasticidad renta es menor que 1. Por lo tanto, un aumento de la renta de los consumidores provoca un aumento menos que proporcional en la cantidad demandada de estos bienes. Por ejemplo, una lavadora, una nevera, un vehículo, son bienes normales, pero no son de lujo, son necesarios. A diferencia de los bienes normales de lujo, una joya preciosa, una escultura, una arquitectura, incluso los alimentos costosos son bienes normales de lujo. El caviar es un bien normal de lujo. Que se llama, las huevas de esturión en Francia son bienes de lujo. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de bienes, se clasificará en bien inferior, un bien normal de lujo o un bien normal no de lujo. En el cuadro que vemos a continuación, el lado derecho, aparece cada uno de los coeficientes, aunque estos coeficientes son de la elasticidad, precio, que la comparamos con el tipo de bien. Fíjense, en el caso de elasticidad precio, la demanda perfectamente elástica se aplica a los precios, a los bienes inferiores, la elasticidad elástica a los bienes independientes y la elasticidad elástica unitaria y perfectamente elástica a los bienes normales, ya sean de lujo o no de lujo. Entonces, esa es la clasificación referida a la elasticidad de ingreso. Ahora vamos a ver cómo actúa esa formación de esos coeficientes en el caso de un ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. No, Inge. Bien, fíjense, aquí nos dice el ejercicio. Calcular la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el ingreso del consumidor pasa de 2.000 a 3.000 euros. ¿Estamos aquí? Cuando tiene $2.000, perdón, él compra 30 unidades. Pero si el ingreso sube a $3.000, ahora va a comprar 40 unidades. ¿Ok? Entonces, esto lo llevamos a la ecuación que nos dice el elasticidad de ingreso va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del ingreso. Y aplicamos la ecuación. El elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso. ¿Y cómo obtenemos la variación porcentual de la cantidad demandada? Aquí la vemos. Cantidad demandada inicial 30, Q1. Cantidad demandada final 40, que es Q2. Y con respecto al ingreso, Y1 sería 2.000 y Y2 sería 3.000. Quiere decir que ya tenemos todos los datos. Los datos de ingreso inicial, ingreso final, cantidad demandada inicial, cantidad demandada final. Ya podemos aplicar la ecuación. Entonces, disgregamos o descomponemos cada uno de estos componentes que están aquí. La variación porcentual de la cantidad va a ser igual a la variación de la cantidad demandada sobre Q1 más Q2 entre 2. ¿Y cuál es la variación de la cantidad demandada? La diferencia entre 30 y 40. ¿Ok? Entre 30 y 40, ¿cuál es la diferencia? 10. ¿Quién es cantidad 1? 30. ¿Quién es cantidad 2? 40 entre 2. Esto nos da 10 sobre 35. Ahora vamos a descomponer el ingreso. Variación porcentual del ingreso va a ser igual a la variación del ingreso, la diferencia del ingreso. Por lo tanto, Y1 será 2.000 y Y2 sería 3.000. ¿Cuál es la diferencia? $1.000. ¿Quién es Y1? 2.000. ¿Quién es Y2? 3.000 entre 2. Y aplicamos la doble C. Ahora, si nosotros aplicamos una doble C o una doble L1, como ustedes le llaman, 10 sobre 35 entre 1.000 sobre 2.500 nos da un coeficiente de 0,71. Pregunto, ¿por qué es un bien normal ese coeficiente? ¿Por qué? Porque es un Porque bien está normal. menor que cero. Es menor que uno, perdón. Exacto, porque es menor que 1. Y si es menor que 1, es un bien normal no de lujo.
Quiere decir que según el valor del coeficiente lo clasificamos en bienes normales no de lujo, bienes normales de lujo si es mayor que 1, un bien normal si fuese demanda positiva o inferior a demanda negativa. Por lo tanto, es un bien normal, pero es un bien normal no de lujo. ¿Por qué? Porque nos dio positivo y nos dio un coeficiente menor a la unidad. De esa forma, podemos establecer que para ese consumidor el nivel de consumo de su producción, de su producto, genera un bien normal cuyo coeficiente es menor al 1%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Si no hay, seguimos. Pasamos a la elasticidad cruzada de la demanda. Como le decía, es la comparación entre un bien y otro bien, un bien sustitutivo o un bien complementario. Bien. La teoría nos relata, dice, mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante variaciones en el precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión, sean estos bienes sustitutivos o complementarios. Por lo tanto, estos bienes relacionados, como le decía anteriormente, pueden ser sustitutivos. Estos satisfacen la misma necesidad y por lo tanto pueden ser sustituidos cuando el precio de uno aumente. Si aumenta el precio del azúcar, compró panela o compró miel. Si aumenta el precio de la camisa, compró una camiseta. Si aumenta el precio de la gasolina, perdón, de la gasolina, no, si aumenta el precio de qué producto sustituto, de la mantequilla, compró margarina. ¿Ok? Ahora, podemos elegir entre perros calientes o hamburguesa, también son bienes sustitutos, u optar entre mantequilla o margarina. Por lo tanto, ante una gran subida del precio de uno de ellos, tenemos la opción de sustituirlo por otro. Por lo tanto, sus demandas variarán en sentidos opuestos. Si aumenta la demanda de uno, disminuirá la demanda del otro, en el caso de bienes sustitutivos. Sin embargo, en el caso de bienes complementarios es todo lo contrario. ¿Okay? Son bienes que se consumen conjuntamente, ya que el consumo de uno requiere necesariamente el uso de otro. Por ejemplo, el coche y la gasolina. Si aumenta la demanda de vehículos, disminuye el consumo de gasolina. El café y la leche. Si aumenta la demanda de café, disminuye el consumo de leche. O el pan y la mantequilla. Si aumenta el precio del pan, disminuye el consumo de mantequilla. Por lo tanto, sus demandas variarán en el mismo sentido. Si aumenta la demanda de uno, también aumentará la demanda del otro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Doctor, porfa, regreses al ejercicio 5. Quiero ver si es que yo estoy en algo. Ajá. Ese. Sí. Dígame. Es que después de cambiar la fórmula, sacar la diferencia de Q y la diferencia de Y, vuelta regresamos a la fórmula inicial para poder sacar el punto 71. Exacto, sí. Aquí aplicamos una doble C o una media luna aquí. Sí. ¿Ve? 10 por 2.500 entre 35 por 1.000 y nos da 0,71. Sí. ¿Listo? Ya. Bien. Ahora, vamos a analizar cómo se comporta la demanda cruzada según el tipo de bien, así como hicimos el análisis con la elasticidad de ingreso y con la elasticidad de precio. En el caso de los bienes sustitutivos, mostrará una elasticidad cruzada positiva. ¿Por qué? Porque una subida del precio de la mantequilla hará que los consumidores prefieran comprar margarina, aumentando su cantidad demandada. Por lo tanto, un aumento del precio de un bien provoca también el aumento de la cantidad demandada del bien sustituto. Las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada del bien sustitutivo tienen el mismo signo, por lo tanto, para el coeficiente de elasticidad cruzada, para bienes sustitutos va a ser mayor que cero, el coeficiente va a ser mayor que cero. Quiere decir que cuando da un coeficiente mayor que cero, van a ser bienes sustitutos. En el caso de los bienes complementarios, mostrará una elasticidad cruzada negativa. Por ejemplo, el coche y la gasolina son bienes complementarios. Se consumen conjuntamente. El consumo de uno requiere el consumo del otro. Si baja el precio de los coches, aumentará su demanda y se producirá, obviamente, un incremento en el consumo de gasolina. Es decir, una disminución del precio del bien, de un bien, provoca un aumento de la cantidad demandada de otro bien. Por lo tanto, las variaciones
en el precio de un bien y la cantidad demandada del bien complementario tienen signos opuestos y el coeficiente de elasticidad cruzada va a ser menor que cero, a diferencia de la elasticidad de los bienes sustitutivos, que la elasticidad cruzada es coeficiente mayor que cero. Sin embargo, en la economía hay bienes que son independientes, por ejemplo, zapatos con mantequilla o vehículos con camisa, o sea, no tienen nada que ver. Se llaman bienes independientes. Por lo tanto, estos bienes independientes mostrarán una elasticidad cruzada nula o igual que cero. Y se refiere a aquellos bienes que no tengan ningún tipo de relación entre sí, denominados bienes independientes. Obviamente, estos bienes no tendrán elasticidad cruzada. ¿Por qué? Porque las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada de otro bien son totalmente independientes y su coeficiente será nulo, será igual a cero. En conclusión, cuando el coeficiente no es mayor a cero, se trata de bienes sustitutivos. Si el coeficiente de la elasticidad cruzada no da menor que cero, serán bienes complementarios. Y si el coeficiente no da igual a cero, serán bienes independientes. Ahora, vamos a verlo en un ejercicio. Bueno, aquí está un resumen. La elasticidad cruzada es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien sobre la variación porcentual del precio de otro bien, como les decía anteriormente. Si el coeficiente es menor que 1, se trata de bienes complementarios perfectos. Si el coeficiente es menor a 0, son bienes complementarios. Si el coeficiente es igual a 0, son bienes independientes. Si el coeficiente es mayor que 0, son bienes sustitutivos. Si el coeficiente es igual a 1, son bienes sustitutivos perfectos. Y aquí vemos un ejercicio. Dice, dada la siguiente información para los bienes A y Z, fíjense que tenemos valores iniciales de precio y cantidad para el bien A y para el bien Z, y valores finales de precio y cantidad tanto para el bien A como para el bien Z. Se nos pide, calcule la elasticidad cruzada de A hacia Z, de aquí para acá, de A a Z, y determine el tipo de bien. Aplicando la ecuación, decimos, elasticidad cruzada de ZA es igual a la variación de la cantidad de Z sobre el precio por el precio de la cantidad de Z. Entonces, descomponemos. ¿Cuál es la variación de Z? El valor final menos el valor inicial. Nos vamos a Z con la cantidad. ¿Cuál es el valor final de la cantidad de Z? 20. Perdón, 15, perdón, 15. ¿Cuál es el valor inicial? 20. 15 menos 20 sería menos 5. Vamos al precio. Variación del precio. Valor final menos valor inicial. El valor final del precio de A es 3. El valor inicial es 4. 3 menos 4 menos 1. ¿Cuál es el precio, el valor inicial del precio del bien A? El valor inicial es 4. ¿Y cuál es la cantidad inicial del bien Z? La cantidad inicial es 20. Aplicando la ecuación sería que la elasticidad cruzada de Z en A va a ser igual a menos 5, que sería la variación de la cantidad de Z, sobre menos 1, que sería la variación del precio, por 4, que es el precio inicial del bien A, entre 20, que sería la cantidad inicial del bien Z. Esto nos da 1. ¿Qué tipo de elasticidad cruzada de la demanda es? Es sustitutivo. ¿Por qué? Porque nos dio un valor positivo. El coeficiente positivo nos da igual a 1. ¿Y qué nos dice la teoría? Que son sustitutivos perfectos cuando el coeficiente es igual a 1. O también que como el coeficiente es mayor que 0, son bienes sustitutivos que mostrarán una elasticidad cruzada de la demanda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿podemos repetir el ejercicio? Ajá, dígame, ¿qué no entendió? Dígame que no No, entendió y yo se lo explico. Todo no lo voy a explicar. puede, ¿Qué o no sea, en- podría volver a hacerlo más bien. Ajá, porque no estaba atento a la clase. No, sí, 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 sino que quedé quieto ahí con eso. ¿Ah? No, sí, sí estaba atento, pero me gustaría que lo vuelva a repetir porque estoy tomando, o sea, estaba queriendo hacerlo acá. Ok, pongan atención. Tenemos dos bienes, A y Z, son bienes, ¿verdad? Tenemos los valores iniciales en precio y cantidad del bien A y del bien Z, precio y cantidad. Tenemos los valores finales de precio y cantidad del bien A y del bien Z. ¿Ok? Nos pide, calcule la elasticidad cruzada A en Z, determine el tipo de bien. Aplicamos la ecuación. Elasticidad cruzada de ZA
es igual a la variación de la cantidad de Z, entre la variación del precio de A por el precio de A entre la variación de entre cantidad de Z. Descomponemos. ¿Cuál es la variación de la cantidad de Z? El valor final menos valor inicial. Nos vamos a la tabla. Valor final de la cantidad de Z sería ¿cuánto? 15. Menos el valor inicial sería 20. 15 menos 20 nos da 5. Descomponemos el precio. Variación del precio va a ser igual al valor final menos valor inicial. ¿Cuál es el valor final del precio del bien A? 3. Menos el valor inicial del precio del bien A, 4. Aquí está. Nos da menos 1. Valor inicial del bien A, 4. Vamos con el Z. Valor inicial de la cantidad del bien Z sería 20. Ya tenemos los valores, ya tenemos los datos. Ahora sustituimos en esta ecuación. Elasticidad cruzada de Z en A va a ser igual ¿a quién? A la variación de la cantidad de Z, que es menos 5, sobre la variación del precio, que es menos 1, por 4, que es el precio inicial del bien A, entre 20, que es la cantidad inicial del bien Z. ¿Cuánto nos da el coeficiente? Nos da 1. ¿Y qué nos dice la regla? Que son bienes sustitutivos porque el coeficiente es mayor que 0. ¿Ahora sí entendió? Sí, sí, profe, ahora sí ya está más claro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? Listo. Terminamos. Ahora hacer las actividades de la plataforma. En la unidad 4, profe. Sí, la unidad 4. Tienen 2 actividades analíticas. No tienen ejercicios, tienen son análisis. Uno es un informe y otro es una opinión. ¿Oyeron? Pero no hay nada, profe. No se ve nada. No se ve nada. Solo está el informe, profe. Ah, ya va, un momentico. Ya va, un segundo. El informe que está para el día miércoles nomás. Un segundo, ya va. Déjeme abrir la plataforma. En San Lorenzo no hay ni informe ni... No hay nada. Un segundo. No. Debe ser el sistema. Un segundito. Vamos a abrir. Vamos a abrir las dos plataformas. Un segundo. Está lento. Sé que está lentitud. Dios. Bien, vamos con Ibarra. Unidad 4. Ibarra tiene informe. Ya usted sabe la nueva estructura del informe. Impacto de la electricidad de la demanda en sus 5 expresiones en la vida real del consumidor ecuatoriano. Entonces, van a analizar cómo impacta la electricidad de la demanda al consumidor a nivel de la demanda elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. ¿Cuál es el impacto que sufre el consumidor cuando se le presenta esos tipos de demanda? Y luego, un taller de comparación. Van a comparar las 3 elasticidades: elasticidad, precio, ingreso y cruzada, con relación al gasto del consumidor. Entonces, esa es una comparación de los 3 tipos de elasticidad. Economista, pero el taller todavía no asoma en la plataforma. Ya va, déjeme ver. Ah, no, claro. No, sí, qué raro. Ahí está presente, fíjense. Abrió el 29 y el 11 de diciembre. Aquí está. Tienen 8 días para hacerlo, el taller. Revise bien, revise su plataforma bien. Economista. ¿Ah? Sí sale economista el taller. ¿No sale?
Sí está. Sí está. Sí está. Claro, sí, está el informe del taller en Ibarra. Voy Sí. con San Lorenzo. San Lorenzo, sí, San Lorenzo ya lo voy a abrir, ya está mostrado. Listo, San Lorenzo. La misma actividad, el informe y el taller. El informe caduca el 8 de diciembre, una semana. Y hoy es qué, hoy es 4, tienen 4 días. Y el taller caduca el 12. Le voy a cambiar el informe para el 10 a ambos, para que tengan más tiempo. Para el 10, a las 10 de la noche. Y Ibarra. Ya 4. Para el 10. Mire, pongan atención, quiero ser muy enfático con respecto al informe. Haga un buen informe. Ya ustedes saben las características de un informe y los criterios de evaluación. Se los voy a recordar. Vamos a ver. Porque me dicen, ay, pero ¿por qué salí mal? ¿Por qué saqué 5 si yo lo entregué? Claro que lo entregó, pero lo entregó mal. Fíjense. ¿Qué criterios se evalúan en un informe? Aquí está. Presentación según las normas ITCA, tipo de papel, márgenes, espaciado, etc. Y ustedes saben las normas. Ortografía, coherencia en la redacción, organización y calidad de investigación. ¿Cuál es la estructura del informe? La carátula, que ya ustedes saben cuál es la carátula. La introducción, el objetivo de la investigación, el contenido de desarrollo de la investigación, las conclusiones, las referencias bibliográficas en base a las directrices. Entonces, de esta forma van a entregar el informe. Ahora, ¿cuáles son esas normas? Y ustedes saben cuáles son las normas. Las normas son, estas son las normas, que son, es como si fuese las mismas normas APA, pero ya son del ICA, ya no son normas APA 7. Aquí están. Tipo de papel, tipo de letra, interlineado, espaciado, a 3 márgenes, o sea, estas son las normas, los márgenes, la sangría, la paginación, los encabezados de los títulos, las figuras, las tablas, se van a colocar tablas, se van a colocar figuras de esta forma. ¿Qué más? Las citaciones, cuando son citas textuales o directas, con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras, si van a hacer un paráfrasis, la referencia bibliográfica, cómo se toma la referencia bibliográfica, si es una página web, si es de un libro, si es una revista, si es una publicación periódica, son las normas que sustituyen a las normas APA. Entonces, estas son las normas a las cuales se refiere, las normas para la presentación de proyectos, informes y trabajo de investigación en el INCA. Y ya ustedes las tienen. Y la carátula, esta es la carátula. Aquí está. ¿Ve? Esta es la carátula. Carrera, no es administración de empresas, es administración. El título de la investigación en negrita 12, el autor en negrita 12, el docente en negrita 12 y barra, bueno, San Lorenzo, será San Lorenzo, mes y año. Esta es la carátula que deben presentar. Y estos son los Esto está criterios. en la plataforma economista. Una Sí, pregunta. todo eso está en la plataforma, fíjense, aquí está. Sí, aquí está la plataforma, ya va. Aquí está en la plataforma, a ver, aquí está la plataforma, fíjense, aquí está. En la página general, aquí ve. Ahí están las normas, el modelo de carátula y los criterios de evaluación. ¿Ve? Todo está aquí en la página general de la plataforma. Incluso está una guía didáctica de microeconomía que también la pueden revisar. Esa está desde un principio, esa guía didáctica que le puede servir para reforzar las clases. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. Ajá, dígame, Hitter, Villarroel, dígame, hable. Disculpe, ¿sí podría repetir cómo es de hacer el primer informe?
En base a la estructura, Hitler. Ya lo expliqué, lo acabo de No, explicar. no, digo, al principio dijo otras cosas más que más hay que investigar también. No, el informe, Sí, eso es. ese informe ese informe lo va a hacer en base a la estructura, a esta estructura. Aquí está la estructura del informe y a los criterios de evaluación. ¿Cómo va a ser? No, Aquí me está la refiero, estructura. te había mencionado que cerca del informe había mencionado también otras cosas más, de la elasticidad inelástica y de eso. ¿Qué No, más era? ese es el Disculpa. informe. Por El eso, informe lo vas a hacer, el informe lo vas a hacer según la investigación. ¿Ve? Vamos a ver el título del informe. Impacto de la elasticidad de la demanda en sus 5 expresiones en la vida real del consumidor. ¿Cuáles son las 5 expresiones de la demanda y elasticidad precio? Demanda elástica, demanda inelástica, demanda unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Cada una de ellas tiene un coeficiente. Cada una de ellas se refiere a diferentes tipos de bienes. Entonces, ¿de qué forma cada una de ellas impacta a la vida real del consumidor cuando va a hacer sus compras? ¿Ve? Entonces, ya, profe, gracias. ese informe lo vas a hacer en base a estos criterios de evaluación. La presentación según las normas IGA que le acabo de presentar, la ortografía, la coherencia en la redacción, la organización y la investigación. ¿Cuál es la estructura del informe? Por supuesto, la carátula que se la acabo de presentar, una introducción, aquí está cómo se hace una introducción, cómo se hace un objetivo de la investigación, cómo se hace el contenido o desarrollo de esa investigación, cómo se hacen las conclusiones, cómo se hacen las referencias bibliográficas en base a las normas de presentación de informes y proyectos del ICCA y las directrices, cómo se hace una referencia bibliográfica. ¿Ve? Vamos a ver, ¿quién levantó por ahí la mano? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Liliana. economista. Dígame, Liliana. Economista, disculpe, ¿y cuándo podemos saber la calificación de las tareas que hemos enviado de los informes? Ok, la calificación anteriormente se subía en la plataforma, pero Coordinación Académica la mandó directamente a subir al sistema de evaluación porque hay alumnos que no están al día y entonces lamentablemente no pueden saber la nota antes de la cancelación. ¿Ve? Sin embargo, yo voy a colocar en este módulo, ahorita voy a colocar las notas del informe cuando ustedes lo presenten, tomando como referencia esos criterios de evaluación. Quiere decir que usted cuando usted suba el informe, ¿verdad? Usted sabe que le estoy evaluando en base a estos criterios de evaluación. Quiere decir que usted debe regirse por presentar metodológicamente su informe en base a las normas, debe tener una buena ortografía, una coherencia en su redacción, una buena organización, una buena estructura del informe y sobre todo la calidad de la investigación. Esa calidad de la investigación yo lo voy a anotar en su referencia bibliográfica. ¿Qué indica eso? Que no todo puede ser internet, copia y pega de una página web. Tiene que revisar textos, tiene que ir a Google Académico a buscar libros, a buscar bibliografía, porque la estructura tiene que ver con la introducción, el objetivo de la investigación que usted se propone, cuál es el objetivo que usted se propone como investigadora, el desarrollo de la investigación, las conclusiones y sobre todo aquí, yo me fijo mucho aquí, en las referencias bibliográficas, en base a las normas, ¿verdad? Entonces, no todo puede ser copia y pega de una página web, por eso es que le pongo 5, le pongo 4, porque es muy fácil copiar y pegar, no me están haciendo ninguna investigación, solamente copia y pega. Entonces, ahorita voy a colocar la nota, pero lo voy a colocar los criterios que no están siendo llevados a cabo. ¿Dudas, preguntas? Bien. Y la otra actividad es esta, un taller. Aquí van a hacer una comparación entre los 3 tipos de elasticidad. Elasticidad precio, ya ustedes saben que tienen 5 expresiones. La elasticidad de ingreso tiene 3 coeficientes y la elasticidad cruzada también tiene 3 coeficientes. Entonces van a hacer una comparación. Es como si yo comparara a Gorky, a Trujillo y a Chirán. Yo puedo hacer una comparación a cada uno de ellos, puedo caracterizarlo y luego analizar de ellos por qué la elasticidad, esas 3 tipos de elasticidades se refieren al consumidor, al comportamiento del consumidor.
sea, esto no es un informe, este es un taller, oyeron, no es un informe. Esto sí es un informe. ¿Dudas, preguntas? Economista, disculpe, ¿y en el taller igual toca hacer con las normas? Claro, por supuesto. Las normas solamente, más no la estructura de evaluación, porque el taller no lleva ni introducción, ni contenido, ni nada de eso, pero ni introducción, Ay, ni referencia bibliográfica. Es solamente es un taller libre. o sea, Usted va a solo va buscar. como decirla, va la carátula y va directo al tema. Sí, correcto. Eso es correcto. Lo importante es Listo, que usted diferencie bien esa comparación, interrelacione esa comparación. Ya, gracias, economista. Ok, a la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Economista, Dígame, Miño. ¿el informe toca pasar la PDF, subirla en PDF o Sí, cómo? todo subirlo a PDF, no en Word. En Word no abre. Todo documento debe ser subido a PDF, todo. Ya. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, señor, entonces fue un placer haber sido su docente. Economista, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame, Gabriela. Mira, lo que pasa es que al momento de revisar la clase anterior, Ajá. para que no se quede una duda, lo que pasa es que la fórmula que usted nos dio, la que es la fórmula promedio, usted le reemplaza esa fórmula en un ejercicio al final, pero ahí le pone sobre 2. ¿Cómo mismo es la fórmula? ¿Me podría explicar, La por favor? última. Ajá, sí. Utilice solamente la última. Aunque ustedes no van a hacer ejercicios. Ya. Para semipresencial, lo importante es el análisis. No van a hacer ejercicios porque su clase no son prácticas, son virtuales. A diferencia de semipresencial, ellos sí hacen ejercicio porque ellos están asistiendo a clase. Ah, ya, economista, gracias. Ahí lo importante es que ustedes sepan diferenciar. Por eso las actividades de ustedes son diferentes de las de ellos, porque ustedes tienen que diferenciar los tres tipos de elasticidad: elasticidad a precio, elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada. Ya, economista, gracias. Ok. ¿Alguien más? Carla Zambrano, Marchuri, que están ahí mirando para el cielo. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? San Lorenzo, ¿alguna pregunta? Chirán y asociados. Economista, buenas noches. Buenas noches, Roger. En lo que sería la estructura del taller, Ajá. solo análisis escrito y también ejercicio. Solamente análisis escrito e interpretativo. Usted si quiere puede hacer un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo de los tres tipos de elasticidades. O sea, usted define cómo va a presentar el taller. Yo solamente le doy la pauta. A mí lo que me gusta es que me sorprenda con la creatividad. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? ¿No hay más dudas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, bueno, señores, fue un placer haber sido su docente. Nos seguimos mirando en el examen parcial, en el examen de logros. Espero que nadie vaya a sustitutivo, a supletorio el 5 de enero y que todos aprueben el 19 de diciembre. Economista, disculpe una preguntita. Dígame, Liliana. ¿El examen parcial va a ser igual virtual? No sabemos todavía, no se sabe todavía, no han dicho. Lo más probable es que sea virtual, no han dicho todavía. Gracias. Sin embargo, ya está ahí. Es la unidad 3 y la unidad 4. Unidad 3 y 4. ¿Y el de logros desde en el laboratorio? El de logros siempre es el laboratorio. Ahí sí tienen que asistir al laboratorio, el de logros. El día domingo 19. El parcial es el 18 de diciembre y el domingo 19 es el examen de logros, tanto en Ibarra como en San Lorenzo. Y de ahí se van de vacaciones hasta el 5 de diciembre que comienza el otro módulo. ¿Listo? Daniel Rodríguez, ¿alguna pregunta, Daniel? ¿No? No, tiene el teléfono apagado, el micrófono apagado, Daniel, no le oigo. Gorky, ¿alguna duda?
No, profe, muchas gracias más bien por todo, ¿ah? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Espero que hayan aprendido en lo poco que les dio este servidor. Sé que por módulo no se aprende mucho más que presencial. Yo siempre he partido del hecho de que la clase tiene que ser presencial y no virtual. Y más este tipo de asignaturas que tiene que ser presencial. Así como se hizo con agroeconomía. Ujú. Bueno, entonces muchísimas gracias. Hasta luego. Fue un placer. Economista, Dígame, ¿y dónde podemos ver las notas? ¿cuál es nota? Las notas de los módulos. El 16 de diciembre ve las notas, cuando tengan todas las presentaciones. Ah, ya. Cuando el sistema autorice a aperturar notas. Eco, ¿y usted ya Ah, no nos va a dar las siguientes materias? no sé, eso no depende de mí, eso depende de la dirección de escuela. Posiblemente le dé investigación de mercado, posiblemente, ya no depende de mí. Ujú. Eco, gracias. Ok. Bueno, hasta luego, fue un placer, siempre a su orden. Hasta Hasta luego, luego, economista. Ok, luego, hasta luego. economista. Chao. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Duerma bonito. Chao.